Hola señoritas, buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, bueno, qué lástima pues que hayamos tenido estos inconvenientes de conectividad, pero es el pan de cada día en esto de la educación virtual. Realmente nos ha tocado eh, adaptarnos un poco a las situaciones que estamos viviendo y bueno, como yo ya tuve una experiencia previa en la cual tuve estos inconvenientes que también nos pasaron a nosotros, pues decidí tener un plan B para esta ocasión. Este es el plan B, es decir, grabarles la presentación para que todas ustedes la tengan y la puedan ver a la hora que deseen. Em, de eso se trata la flexibilidad de la cual se habla dentro de la educación virtual. Es decir, que los horarios y la manera como se trabaja sea tan flexible que ustedes puedan hacerlo en el momento en el que deseen. Bien, la presentación del día de hoy y de esta sección, que es como la sección 2 correspondiente a las horas de la tarde, versa sobre la psicología del aprendizaje y algunos aspectos generales que ustedes van a tener que tener en cuenta para realizar las actividades, las distintas actividades que están planteadas en la plataforma. ¿Listo? Bueno, desde el semestre pasado nosotros habíamos hablado de- del aprendizaje como un concepto central entre las dos disciplinas o las dos áreas de conocimiento que son la psicología y la educación. En este caso, pues la educación infantil, que es lo que a ustedes les corresponde. Eh, este concepto de aprendizaje está muy íntimamente ligado con un concepto que es el concepto de comportamiento. O sea, ¿qué es un comportamiento? En el semestre pasado nosotros hicimos algunos ejercicios de lo que se entiende por comportamiento, de cómo identificar algunos comportamientos y, y de cómo las personas aprendían en función de algunos procedimientos que ustedes ya los irán viendo en las lecturas que están realizando. Uno de ellos, por ejemplo, es el procedimiento de reforzamiento y que lo alcanzamos a ver de manera muy general el semestre pasado en su materia de psicología infantil. ¿Listo? Bueno, el comportamiento, como pueden ver en las diapositivas, es la base fundamental de todo aprendizaje, es decir, es lo que el concepto que ustedes tienen que analizar para saber cuándo una persona ha aprendido o cuándo no. Como ustedes están en un campo disciplinar en el cual eh, siempre tienen que estar en contacto con el aprendizaje, porque estamos hablando de la disciplina educativa, de la profesión de la educación, pues ustedes van a estar en contacto constante con lo que es el aprendizaje. En esa medida, tienen que tener clarísimo que el aprendizaje está basado en comportamientos. Y un comportamiento, en términos generales, es lo que una persona hace o dice. Eh, encontrarán ustedes en las lecturas otras definiciones y otras circunstancias de lectura que les harán ampliar un poco más el entender lo que es un comportamiento. Pero en términos generales, un comportamiento es lo que una persona hace o dice, o lo que en una persona ocurre. Les digo esto porque en la lectura ustedes van a encontrar que, por ejemplo, cuando existe flujo sanguíneo en una persona, en un individuo, hay comportamiento, pero ese comportamiento obedece más a unas circunstancias biológicas que a unas circunstancias psicológicas. Como esta asignatura se trata de la psicología del aprendizaje y como la educación está íntimamente ligada a la psicología y al aprendizaje, nosotros en esta área hablaremos del aprendizaje psicológico, ¿sí? No con ello estoy diciendo que el aprendizaje psicológico se, digamos, excluye al área educativa. No, todo comportamiento y todo aprendizaje que se observa en la vida cotidiana y en el área educativa tiene que ver con un comportamiento psicológico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo veo a un muchacho que está aprendiendo matemáticas, eso que le está pasando a él, esa, esa situación de aprendizaje, es un comportamiento psicológico. ¿Listo? La psicología, como alguna vez se los dije, no únicamente trata sobre los problemas mentales de las personas, sino que la psicología en sí se basa en descubrir o en estudiar cómo las personas aprenden. Ese es como su objeto de estudio más grande.
lo de los problemas mentales es otra cosa, ¿listo? Es otra de sus áreas de estudio, pero aquí lo que nos interesa es el aprendizaje. Bueno, ¿qué es el comportamiento? Pues bueno, como les decía, es lo que una persona hace o dice, que obedece a unas variables psicológicas por lo general, hablando del comportamiento psicológico, claro está. Yo tomé esta parte del libro que están leyendo ustedes en donde dice enfoque diferente a la creencia de que los alumnos hacen cosas porque quieren o los alumnos hacen cosas porque forma parte de su naturaleza y herencia. Eso está entre comillas porque es lo que uno suele escuchar a los maestros. Ellos dicen es que ellos hacen eso porque quieren o no hacen eso pues porque no quieren hacerlo. O son así porque eso forma parte de su naturaleza. O están en una etapa de adolescencia, por ejemplo, en una etapa de adolescentes en los que pues la naturaleza es así. O esta persona es así, se comporta de tal manera porque su familia es así, ¿sí? Entonces, cada una de estas cosas es lo que uno suele escuchar a los maestros o incluso a las personas del común decir cuando uno pregunta por qué la gente hace lo que hace, por qué hace ciertas cosas. Sin embargo, pues en este libro y lo que estamos viendo ahorita en esta presentación, lo que busca es tener un enfoque distinto a esas razones de por qué la gente hace lo que hace. Entonces, por eso dice que este es un enfoque diferente a esa creencia de que las personas hacen lo que hacen porque quieren. Eh, Tener esa visión, es decir, que las personas hacen lo que hacen porque así lo desean, no contribuye a la formación. Eso tienen que tenerlo claro. Eso es una situación que entorpece la formación y entorpece el entendimiento de cómo aprenden las personas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la solución para no caer en ese error? Pues bueno, tenemos una alternativa que es observar, considerar, pensar y actuar de cierta manera. ¿Qué manera? La que vamos a aprender a hacer ahorita. ¿Listo? Este concepto que lo puse aquí funciona para dos cosas. O sea, estas líneas que están aquí de primeras. Una, para enseñar que el comportamiento es precisamente observar, considerar, pensar y actuar de cierta manera. Eso es comportamiento. Y dos, para indicarles a ustedes que incluso el aprender cómo funcionan las personas, el aprender cómo la gente aprende, también es un comportamiento. Entonces aquí, además de señalarles algunos aspectos claves de lo que es la psicología del aprendizaje y el comportamiento, vamos a intentar aprender una forma de comportarnos que tenga que ver con cómo nosotros entendemos el hecho de cómo aprenden otras personas. Sé que parece un trabalenguas, pero en términos generales es, por un lado, aprender cómo aprenden unas personas, o cómo aprenden las personas, perdón, y por otro lado es aprender a comportarse y a entender en función de ese comportamiento cómo es que se da el comportamiento de otras personas. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Yo les decía aquí que en esta línea que hablamos de hablar, perdón, de observar, considerar, pensar y actuar de cierta manera. Bueno, uno se puede llegar a preguntar, bueno, ¿y cómo hago eh, para saber cómo funcionan las personas? Pues bueno, existen unos criterios del comportamiento psicológico que tenemos que identificarlos, pues para saber cuándo estamos tratando con un comportamiento de tipo psicológico que tiene que ver con el aprendizaje y cuándo no. El primero es que el comportamiento psicológico es modificable y eso es importantísimo. Es decir, que usted si se encuentra con una situación de aprendizaje o de dificultad de aprendizaje, usted tiene que tener clarísimo que eso se trata de un comportamiento psicológico y que por ende puede modificarse. Es decir, usted puede hacer algo para cambiar la situación. No le estoy diciendo cambie, perdón, no estoy diciéndole a usted que cambie su forma de o la forma en cómo las personas son, su personalidad. No, no, no. Estamos hablando únicamente de situaciones y circunstancias educativas. Como les decía hace un rato, el comportamiento psicológico puede ser una situación de aprendizaje. Supongamos que usted encuentra a un niño que tiene dificultades para leer en su clase, o dificultades para sumar, o dificultades para dibujar, o teniendo en cuenta el ejemplo de esta imagen,
dificultades para pintar sin salirse de la rayita, ¿sí? Todo eso que le acabo de mencionar son comportamientos. Y como son comportamientos de aprendizaje, son comportamientos psicológicos. Y como son comportamientos psicológicos, son modificables. O sea, usted los puede cambiar. ¿Listo? En esa medida, como usted los puede cambiar, vamos a intentar ver cómo se puede hacer eso. Bueno, el segundo aspecto es que el comportamiento psicológico es aprendido, es decir, todo lo que se ha aprendido, todo lo que usted vea que no es producto de una herencia genética de una persona, todo lo que no es herencia genética y es aprendido es un comportamiento psicológico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si decimos, por ejemplo, el cáncer. Si una persona tiene cáncer, es muy probable que el cáncer haya sido desarrollado a partir de la herencia genética. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que la persona le está pasando no es un comportamiento psicológico, sino que es una situación genética biológica. Eh, pero, por ejemplo, si hablamos de la, de la astucia o la pericia, mejor, de la pericia, es decir, del nivel que una persona tiene para desempeñar una actividad cualquiera, por ejemplo, manejar un vehículo. Si hablamos de esa habilidad que la persona tiene para manejar ese vehículo, hablamos de que es un comportamiento psicológico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona aprendió a manejar ese vehículo. Bueno, el tercer aspecto es la interacción que se establece entre el individuo y el medio, y eso es una relación de posibilidad. Es decir, la persona en su continua interacción con el medio genera una relación de posibilidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que interactúa con el medio, puede, eh, pueden generarse muchísimas situaciones posibles. Si una persona no interactúa con el medio, por ejemplo, cuando está en coma, pues las posibilidades de que se presente un comportamiento psicológico son reducidas. Pero en la medida en que la persona interactúa más con el medio, sus posibilidades de que se presente un comportamiento psicológico van incrementando poco a poco. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando analizamos el comportamiento de un niño pequeño, o de dos niños pequeños, supongamos uno recién nacido y otro que ya esté en el jardín, que tenga 5 años, pues nos damos cuenta que su comportamiento es distinto. Su comportamiento psicológico y de aprendizaje es diferente. Claro, obedecerá esta situación a una condición de la edad, pero su comportamiento en sí es diferente porque la posibilidad de interacción con el medio es más reducida en un caso que en otro. Por ejemplo, en el niño recién nacido, la posibilidad de interactuar y contactar con otras cosas del medio ambiente es mucho menor que la posibilidad que tiene un niño de 5 años, porque el niño de 5 años puede moverse, correr, ¿sí? Pero si comparamos la del niño de 5 años con la posibilidad de un adolescente o de un adulto, pues veremos que la posibilidad de este niño de 5 años es mucho más reducida que la de un adulto, ¿sí? Entonces, la interacción, o sea, entre más interacción haya entre el individuo y el medio, habrá una mayor posibilidad de un comportamiento psicológico, eh, y eso generará unas posibilidades aún más amplias de comportamiento. Por eso nosotros podemos comparar el comportamiento de un niño y el comportamiento de un adulto y nos damos cuenta que los comportamientos del adulto son un poco más elaborados que los del niño. ¿Sí? O sea, son comportamientos más, eh, más complejos.